Hace algunos años publiqué un texto en torno a la escritura secreta de Remedios Varo, un tema inédito hasta entonces en el estudio del arte de esta pintora surrealista que murió en México en 1963. Titulé el texto Remedios Varo, las grafías iniciáticas, y comienza con un epígrafe del Rosarium Philosophorum, el Rosario de los Filósofos, antiguo texto alquímico. Dice así: cuando hablábamos abiertamente, no decíamos en realidad nada, pero cuando escribíamos en lenguaje cifrado y en imágenes, ocultábamos la verdad. Te leo mi ensayo. Menester que en el orbe alude a chamanes y místicos, a iniciados y artistas, la caligrafía está destinada a orfebres de la palabra dibujada a mano, labor del dedicado monje occidental en la escriptoria, del prodigioso amanuense sufí, zen o celta, del sabio tlacuilo mesoamericano, del egipcio experto en jeroglíficos. La caligrafía es metalenguaje, una expresión y muchas, arte en el arte de Remedios Varo. En su infancia, la artista aprendió la preceptiva en libros plagados de reglas, de cómo anotar tal rasgo o tal otro, lecciones escolares sometidas a los rigores impuestos a la lengua española escrita. Con el tiempo, se arrobó ante la perfección de las formas sinuosas que guardan el misterio de sus propios símbolos. Imaginó a la santa Hildegarda inventando la lengua ignota, cuya belleza compite con el secretismo de su significado. Pensó en las citas espartanas y en la poligrafía de Kirche y de Tritemio. Le cautivó el enigma del signo y se embelezó en la llanura de los modestos cuadernillos que continuó utilizando hasta el final de sus días. El principal motivo de la pasión que Remedios desarrolló por la escritura tuvo raíces iniciáticas. Por eso, perfeccionó principalmente sus conocimientos en dos disciplinas del lenguaje gráfico estrechamente relacionadas: la caligrafía, escritura bella, y sobre todo la criptografía, escritura secreta. Por eso fue virtuosa del trampantojo y de la anamorfosis. Por eso profundizó en el juego óptico de las sombras y de los espejos. Por eso también se volvió hábil en la escritura encubierta, esa que estando a la vista de todos es imperceptible. Para Remedios, el acto de escribir es un arte supremo, un quehacer sagrado. Sus grafías van impregnadas de música, poesía, mística y ciencias exactas, imbuidas de lo visible y de lo invisible, de lo corpóreo y de lo aparentemente intangible. Al estudiar el legado de la artista, debemos observar la curva de cada letra, la elección de un rasgo determinado, la medida de toda vocal y consonante. Remedios es consciente de que cuando escribe, literalmente pasa del boceto a la perfección del dibujo. Con ello, genera una estructura que, como en la caligrafía china, que tanto atrajo a los surrealistas, lleva implícita el alma en cada letra. Cuando el calígrafo discurre la forma sobre el papel, ora, teje y crea en pos de lo sublime. La caligrafía, letra clara, involucra mucho más que la forma bella. A decir de los peritos en la materia, necesita de las matemáticas, la física, la historia natural, la química, la filología y de otros saberes que, pareciendo ajenos, le son indispensables. El calígrafo ha de ser una persona instruida, con una sólida cultura general. Remedios Varo disfruta redactando notas a vuela pluma, al esbozar alguna idea, al escribir en sus cuadernos el título de un libro, el nombre de un amigo, la noción germinal, el atisbo, al dejar en la página íntima los sucesos del día. Pero al construir un texto como arte premeditado, sabe prestar atención a la forma y a la estructura de las letras, palabras o frases que plasma con cuidado en textos y pinturas de su autoría. Un ejemplo
se encuentra en el ícono que pinta en 1945. Como suele suceder en las creaciones de la artista, los símbolos y las letras contenidos en esta pieza sugieren diversas interpretaciones desde la perspectiva esotérica. Algunos seguidores de George Gurdjieff, así como practicantes de la Wicca, masones y otros adeptos de distintas escuelas encuentran en esta obra una alegoría propia. Se cuenta que Remedios Varo realizó el icono por encargo, como una especie de homenaje a Gurdjieff, entronizando el eneagrama fundamental en las enseñanzas de este guía armenio que adaptó esta figura a la noción occidental. Pueden ver el eneagrama, cuyo origen es antiquísimo, en la parte superior de la pieza. Es lógico que los discípulos de Gurdjieff encuentren además en esta pintura un despliegue de imágenes que consideran particularmente representativas de su doctrina. Por ejemplo, ellos dicen que las dos letras en las puertas del icono representan la consonante G, es decir, que son las iniciales de su maestro, George Gurdjieff. Pero en este mismo tenor, analizando estas mismas letras, algunos miembros de la Wicca tienen una opinión muy distinta. Recordemos que la palabra Wicca viene del inglés witchcraft y se utiliza para designar a los seguidores de la llamada brujería moderna, cuyo fundador es Gerald Gardner. Bien, los Wiccas o wiccanos advierten que las dos letras G en realidad representan las iniciales de Gerald Gardner, quien, como en el caso de Gurdjieff, retoma enseñanzas antiguas y las revitaliza. Este ocultista inglés, Gerald Gardner, publicó un libro titulado A Goddess Arrives, una diosa llega, texto que Remedios Varo conoció página por página antes de la creación del icono, años antes. Los seguidores de la Wicca identifican además en el icono símbolos como el del molino y la triple diosa representada en las tres fases lunares. Los masones, por su parte, también encuentran afinidades en aspectos como el piso cuadriculado, el lenguaje numérico, etc. Desde otra perspectiva, tomando en cuenta que Remedios nació en Cataluña y que su familia se mantuvo cercana a la cábala catalana, estudiosos consideran que los signos pintados en las puertas del icono no son letras G, sino la tercera grafía del alfabeto español, la C, cábala catalana. Si observamos el esquema que las reglas imperantes en la primera mitad del siglo XX establecen para la llamada letra española vertical y que Remedios Varo conocía a la perfección, encontramos que la artista plasma la C con una levísima estilización, pero siguiendo el diseño minuciosamente descrito por los manuales especializados. Las letras dibujadas por Remedios son, pues, un discurso cargado de sentido, pleno de significados que pueden llevarnos a otros niveles de interpretación. Como podemos observar, no se trata solo de trazos armoniosos, sino de lo que esconden las formas. Otro ejemplo muy claro de esta habilidad de Remedios que estamos comentando se encuentra en el texto Homo Rodans, que escribió en 1959. En ese documento, que está relacionado con la escultura que creó la artista con el mismo nombre, existe un mensaje cifrado que se avisora desde la introducción del texto. Si observamos las iniciales de los párrafos en la primera hoja, descubrimos las letras DNA, siglas en inglés del ácido desoxirribonucleico, sustancia que guarda la memoria genética de los seres vivos. La genética era, en los momentos de la creación del Homo Rodans, una disciplina de moda. En su manuscrito, Remedios propone una alternativa a la teoría de la evolución, por lo que los caracteres destacados son totalmente lógicos. Por aquel entonces, los surrealistas estaban deslumbrados con el descubrimiento de la estructura del ADN. Por eso, Dalí pintó obras como El gran masturbador en paisaje surrealista con ADN y Galacida-Lacidesoxirribonucleic acid. Para comprender el verdadero significado del Homo Rodans, es preciso estar atentos al juego de insinuaciones, de guiños al lector. Hay que mantenerse prestos
a esquivar las pistas falsas y los datos desproporcionados en el juego hermenéutico. En su escrito, Remedios alude a las bases del ADN que se manifiesta en pares y dice: no hay duda de que nuestro universo conocido se divide en dos claras tendencias, la de aquello que tiende a endurecerse y la de aquello que tiende a ablandarse. Si leemos entre líneas, emergen las sentencias que sintetizan el texto. Dice, por ejemplo, creo muy urgente dejar bien establecido que la palabra evolución, con su contenido de ideas erróneas sobre la posible mudanza de las cosas, es el origen de la ignorancia y confusión reinantes. Cuando Remedios combina la criptografía con la caligrafía, sabe que la primera es una de las formas en las que se manifiesta la segunda. Así lo confirman los teóricos que consideran que la criptografía es simplemente otra bella forma de la expresión caligráfica. Edgar Allan Poe dijo alguna vez que no hay enigma creado por la inteligencia humana que el ser humano no pueda dilucidar. Remedios, experta en narraciones crípticas, lectora de textos como Zanoni de Edward Bulwer Lytton, Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne y El escarabajo de oro de Poe, comprende bien los entretelones de las escrituras secretas y se ejercita en ellas. Sus cuadernos son otro claro ejemplo. Esas libretas de papeles ocre, dignas de un paciente estudio, recogen apuntes entreverados con bocetos de sus obras bajo un método peculiar. Comienza a escribir a partir de la primera página hasta alcanzar la mitad del cuaderno. Luego, acomete a partir de la hoja final en sentido inverso hasta llegar de nuevo al centro. Existen algunas hojas en donde el artista escribió sin tinta o borró los trazos con ceniza animal o con ácido sulfúrico, dejando solo las marcas en la superficie. Bajo la forma de descuidados garabatos, dejó asentados los encantamientos y las invocaciones extraídas de antiquísimos grimorios, así como los retratos de los daimons descritos en los libros de los espíritus. Remedios escribe como imbuida por los preceptos de la alquimia, bajo el velo oscuro de enigmas, metáforas, parábolas y discursos encubiertos. Aún no hemos comprendido la elevada labor, la significativa tarea que implica el acto de hacer caligrafía y criptología. Hay que meditar en la frase de Novalis, digna de profunda reflexión. Hace falta descifrar el jeroglífico. Hay que sacar las tablas cifradoras, zambullirse en los escritos de Remedios Varo y dilucidar el otro mensaje, el de su filosofía simbólica, que, escondido bajo el matiz a veces humorístico o aparentemente extravagante, tiene mucho que contar a quienes logren desvelar ese misterio.